les voy, me habla la computadora. Les voy a compartir un tema que Dios está tratando conmigo. No porque quiera ser, como escuché una vez, autorreferencial, sino porque a mí me parece como que cuando uno habla o comparte de cosas que uno vive, no sé, me parece como que tiene un poco más de, ¿no? De sentido. Y bueno, Dios en el último tiempo me ha estado hablando mucho de esto y se los quiero compartir. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Mateo 11, 28 y 29. Si alguna tiene la Biblia y lo quiere leer, genial. Mateo 11, 28 y 29. Yo me voy a poner mis lentes porque ya no veo de cerca. No sé si tienen ahí la Biblia. Si alguna lo tiene, me avisa. Bueno, lo encontré, así que lo voy a 11, leer. ¿verdad? Ah, Ay, sí. perdón. Sí, 11, sí, ¿cuánto? dale. 11, 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, gracias, Lucy. Es un pasaje muy conocido y acá el Señor nos está haciendo una invitación, ¿no? Dice, venid a mí. Venid a mí, bueno, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo creo que el Señor conoce la tendencia nuestra a estar trabajados y cargados. Entonces nos invita, ¿no? Y después nos dice que hay que hacer algo además de ir, ¿no? Y yo os haré descansar. Y nosotros pensamos que si nos hiciera descansar, bueno, lo que entendemos por descanso, ¿no? Que es estar en un lugar tranquilo, que es, no sé, eh, estar cómodos, ¿no es cierto? Poder descansar como deseamos, no tener ninguna responsabilidad, todo eso que entendemos humanamente por descanso. Pero que el Señor asocia el descanso a algo que tenemos que hacer. Es una invitación, pero es una invitación a tomar un lugar, porque dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y esto me hablaba el Señor. Hay un lugar que nosotros tenemos que ocupar. Hay un lugar que si nosotros queremos recibir y vivir en las bendiciones y en todo lo bueno que el Señor planeó para nosotras, hay un lugar, hay una posición que tomar. Y no siempre, como se predica muchas veces hoy, es una posición como, vieron que hablamos mucho de autoridad, pero va más para el lado de lo que dice a continuación, que es tomad mi yugo. Y yugo, si hablamos espiritualmente, dice que es una metáfora, ¿no? Que representa la sujeción a una autoridad o enseñanza. Eso es yugo. Nos está diciendo el Señor, lleven mi yugo. Y mi yugo es lo que representa que ustedes van a tener que estar a, sujetas a, ¿no? Ya no hablamos del yugo que en ese tiempo eran de los que araban el campo, sino está haciendo una metáfora. Y quiere decir que yo ya no me manejo sola. Si yo quiero el descanso y quiero el reposo y quiero ir a Jesús y quedarme con Jesús, yo ya no puedo ir y venir y manejarme a mi antojo. Yo tengo que mantenerme en este yugo con Él, ¿sí? Es esa la posición que yo tengo que ocupar. Y que a veces yo creo que es normal que nos hacemos un poquito de yugo, ¿eh? Esa tendencia nuestra, pero es como que todo el tiempo tenemos que volver. Y ahora vamos a leer Primera Pedro 3 del 1 al 6. Lucy, ¿querés leer que te veo ahí con la... Yo no sé por qué no se me mueve el coso, pero espero que ustedes me estén viendo.
sobre todo que me estén escuchando, que me estén viendo no es tan importante. Primera Pedro 3 del 1 al 6. Lucy, si lo tenés. Sí, acá dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Hasta ahí? Hasta el 6. ¿Hasta el 6? Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se atravían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro. No se salga ninguna del Zoom, chicas. Yo no sé si todas están casadas, pero si bien voy a hacer hincapié un poco en esto, no voy a hablar solamente de las casadas. Entonces no se me vayan las que por ahí ya no tienen el esposo, las que todavía no se casaron, porque además está bueno seguir aprendiendo porque esto nos sirve para todos los ámbitos, ¿no? Pedro le está hablando a las mujeres, no le está diciendo a los hombres, díganle a sus esposas o hagan que sus esposas se sujeten. No, no. Pedro con mucha valentía les está hablando a las mujeres. Y yo me doy cuenta que los cristianos, o las cristianas, o los creyentes, tenemos como algunas cuestiones ahí, ¿no? Cuando una palabra nos hace ruido o nos genera como que nos choca, o decimos, no, pero hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver porque en ese momento. Pero después hay otros versículos del Antiguo Testamento que no nos importa el contexto. Nos gusta el versículo y no nos interesa tanto qué estaba pasando alrededor, no, tomamos el versículo. Y a veces con algunas cuestiones del Nuevo Testamento que son muy tajantes, como la que acabamos de leer, empezamos, ¿no? Ay, pero este Pedro, ¿a quién le estaba hablando? No, porque por ahí las mujeres de aquella época, y ahí le buscamos la vueltita, porque no es fácil lo que está diciendo Pedro. Pero acá, si nosotros prestamos atención, está diciendo ustedes, mujeres, vuelve a hablar de una actitud, manténganse sujetas, ¿sí? Como Jesús nos hablaba del yugo, a sus esposos. Y se me dio por buscar la palabra cónyuge. Nosotros hablamos de cónyuge, ¿no? En el matrimonio. ¿Ustedes saben lo que significa cónyuge? Lo aprendí ayer. Deriva del yugo, deriva de la palabra yugo, que significa unión con. Y cuando Jesús nos habla de que nosotros para tener descanso y para poder recibir esta paz, tenemos que ir a Él, nos está diciendo después en el próximo versículo, que creo que era el 29, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la humildad y la mansedumbre no nos vienen en pastillas, no nos viene en un jarabe que yo tome, nos viene en la transformación del carácter. Y el primer ámbito de donde el Señor, o sea, el carácter se trabaja siempre con nosotros. Por eso la iglesia es el lugar escogido del Señor para todas nosotras, porque en la iglesia es el lugar elegido por el Señor para que se trabaje, no solamente para que seamos llenos del amor y el amor se practique, sino también para que nuestro carácter sea transformado. Ahora, cuando vamos a la casa, es el primer ámbito donde está todo al descubierto, ¿no? Quizás no tenemos los mismos, como por ahí, recaudos que tenemos en la iglesia, ¿no? En la casa somos como somos. Y acá Pedro le está diciendo a las esposas, ustedes, esposas, tienen que estar sujetas y les está diciendo para los que no creen. Y en esa época, realmente los hombres, la cultura donde ellos vivían, si queremos hablar del contexto, era una cultura donde la mujer no tenía casi ningún reconocimiento, donde había muchas veces mucha promiscuidad, ¿sí? Estaban rodeados y muchos de ellos sometidos al Imperio Romano, donde había muchísima perversión sexual. Entonces,
él les está diciendo, no le está diciendo a mujeres que están casadas con hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que eran el reflejo de Cristo. Le está hablando a mujeres que estaban casadas con hombres de carne y hueso y muchas veces hombres complicados, ¿no? Y de vuelta nos vuelve a hablar de un lugar. Hay que estar en un lugar, en el matrimonio. Y en la iglesia también hay que estar en un lugar. Si yo no tengo un esposo, si mi esposo ya partió o si por las razones de la vida yo ya no estoy con él, todos nosotros, si nos ponemos a pensar, tenemos autoridad sobre nuestra cabeza. La líder de mujeres, el pastor, la esposa del pastor, mi director en la escuela, eh, en todos lados nosotros tenemos una figura de autoridad. Y yo, sea quien sea esa figura de autoridad, tengo que estar en una actitud. Mi actitud tiene que ser la que me enseña Jesús, ¿no? La de la actitud de estar debajo. Y esto realmente es un tema muy complicado porque de esto ya no se habla, la palabra autoridad está como muy mal vista, sobre todo en los países como el nuestro, donde se han sufrido golpes militares y donde se habla mucho autoritarismo, que es una deformación de la autoridad. Pero acá Jesús nos está invitando a ver la autoridad de otra manera, ¿no? Porque si yo voy a ser humilde, quiere decir que yo voy a tener que estar sujeto a otros, ¿no? Y acá, como diría la película esta de los Juegos del Hambre, que no la vi porque es súper cruda, pero hay una parte que dice, acá empieza el juego, ¿no? Bueno, acá empieza el juego. O sea, ¿queremos nosotros realmente ser completas en la bendición de Dios? Bueno, tenemos que escuchar al Señor, ¿no? En lo que Él nos quiere enseñar. Entonces Él dice en el versículo 3, vamos a revisar ahora en nuestro ropero espiritual, nuestro alajero, en mi época se decía alajero. Vamos a revisar nuestro alajero y nuestro ropero espiritual. Dice, vuestro atavío quiere decir todo lo que ustedes se ponen, ¿sí? Vuestro atavío no sea tanto el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Yo creo que el Señor puso en nosotras siempre el deseo de los aritos, del peinado, de un montón de cosas, pero acá Él no le está diciendo, che, no se pongan nada, pero le está diciendo que eso no sea lo más importante. Y todas nosotras tenemos esa tendencia y está bien, porque el Señor nos hizo así, pero acá le está diciendo, sí, no. Hay ahí como no me sale la palabra ahora de lo que es el sí, no ese. Es como si acá hay una comparación. No se concentren tanto en lo que se van a poner por afuera, en pintarse tanto, ni en arreglarse tanto por afuera, porque eso no es lo que más va a impactar en nosotros, ¿no? Sino, miren para adentro. Si queremos mirar el ropero interior nuestro, dice el interno, ¿no? Miren el atavío, la manera de arreglar su corazón. El del corazón, el del incorruptible ornato, y ornato quiere decir adorno, ¿sí? O sea, que adornemos nuestro corazón con un espíritu afable. Y afable quiere decir amable, accesible, de trato fácil. Vayamos viendo a ver si si tenemos esas prendas en el ropero. Esto es para todas las edades, si están las chicas ahí que cantaron hermosas, no sé si ellas ya están casadas, pero bueno, esto es para todas. O sea, todas podemos ir adquiriendo estas prendas. Eh, Tenemos amabilidad, somos amables acá en casa, ¿no? Somos accesibles, se nos pueden decir las cosas o saltamos enseguida, como se decía antes, como leche hervida. Somos accesibles, se nos pueden decir cosas, se nos puede corregir, se nos puede decir algo si preparamos una comida y le pusimos mucha sal, se nos puede decir algo si alguien nos quiere corregir, pensémoslo en la casa y pensémoslo en la iglesia. ¿Somos de trato fácil o somos de esas mujeres como que no sabe, nadie se anima a hablarnos? Y hay gente que yo me doy cuenta que se mofa de eso, ¿viste? ¿Vieron? Perdón.
Hay gente como que le gusta esa actitud de no, conmigo no se metan porque yo... Y no es la actitud, si estamos en el Señor, no es la actitud de una persona que está buscando parecerse al Señor, ¿no? Yo soy accesible, soy de trato fácil, pueden venir a decirme algo los hermanos o las hermanas, el líder, el pastor, la persona que trabaja conmigo en el ministerio, la persona que vive conmigo, soy así. O cada vez que me vienen a corregir, yo arranco a la defensiva, o si mi marido me quiere decir algo, yo ya arranco, pero vos me venís a hablar, si vos, y ya, y ya. Y cuando nosotros empezamos hacia la defensiva, le estamos quitando al otro el argumento y la posibilidad de que nos corrija, ¿no? Lo dejamos sin palabras. Además, yo hablo de mí. Yo tengo una astucia para desenvolverme verbalmente, sin insultar ni agredir, pero creo que las mujeres tenemos mucha facilidad para poder hablar, entonces largamos, ¿no? Y muchas veces imposibilitamos al otro de que nos pueda decir. Y en la iglesia pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos el suéter de la amabilidad, nos hemos puesto el saco de la accesibilidad y del trato fácil, si no, bueno, prestemos atención, ¿no? Después dice apacible, de espíritu afable y y espíritu afable y apacible. Y apacible es parecido, pero no es lo mismo. Apacible quiere decir tranquilo, tranquila, tranquilidad, mansedumbre, mansedumbre, una persona mansa. ¿Vieron cuando decimos, siempre decimos eso de los animales, no decimos esa persona es mansa, decimos de los animales? Es una persona, el animal manso es un animal que no te va a lastimar, que es fácil ¿no es cierto?, de acercarse, si es un animal para trabajar, que lo podés usar, o sea, somos personas mansas. Y después dice ausencia de aspereza o violencia. Y si bien nosotras por nuestra contextura y nuestra manera de ser, no solemos ejercer tratos violentos, tenemos, como dice Santiago, ¿no? Tenemos nuestra habilidad en la lengua para bendecir y levantar y para decir cosas y palabras que violentan un montón. Eh, y esto de la aspereza también me llamaba la atención, ¿no? Ahora, Pedro, cuando escribe esto, está escribiendo a una iglesia que estaban haciendo, ¿no? Y que estaban haciendo como al tiempito que Jesús se había ido. Estaba todo surgiendo de nuevo, la iglesia estaba surgiendo de nuevo. Jesús había venido a establecer un nuevo pacto y en el nuevo pacto todas las cosas son restauradas. El hogar también. Indudablemente, el modelo ideal de Dios, donde el hombre y la mujer allá en el Edén eran una sola cosa individual y donde todo funcionaba bien, fue alterado y hasta el día de hoy nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Muchas de nosotras, yo hablo de mí, venimos de hogares donde no había hombre, donde no había padre, donde nos criaron mujeres solas, entonces cuando llegamos al matrimonio o a la iglesia, no tenemos como muy bien constituida la imagen del varón, ¿no? Del hombre. Y eso nos afecta. Y después a veces en el hogar, también esto Pablo me decía ayer y es cierto, no siempre el varón ocupa el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Y eso hace que nosotras las mujeres tengamos muchas veces que vernos como, no quiero decir forzadas, pero sí como, ¿no? Como a ocupar ese lugar. A veces el varón se fue, abandonó el hogar o partió, y bueno, y la mujer, que yo siempre digo, ¿no? El espíritu es tan amplio y tan desestructurado que Dios está en todas las situaciones, ¿no es cierto? Eh, entonces hay que reconocer que muchas situaciones hacen que lo que Dios planeó en el principio haya sido alterado, pero Dios busca todo el tiempo restaurarnos al reino. Y el reino no es solamente un lugar, ¿cómo se dice? Como allá en el cielo donde vamos a llegar. Él dijo, el reino de usted, el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios, Él lo instituye con sus mandamientos, con sus maneras, con sus enseñanzas.
y cuando encuentra discípulas que están dispuestas a empezar a vivir en ese reino. Y empezar a vivir en ese reino tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que yo miro mi casa y yo digo, sí, bueno, vos, Verónica, hablas de eso, pero vos no sabés cómo es mi marido, no sabés el carácter que tiene, no sabés que es flojo, no sabés que no está, un montón de cosas, ¿no? Y como digo, a veces todo eso que nos pasa es como que nos da manija como para decir, bueno, se justifica como yo estoy, ¿no? Ahora, Pedro les está hablando acá, vuelvo a decir, no a mujeres que tenían un hogar perfecto, porque aparte hogar perfecto no tiene nadie. Todos nosotros estemos casados con hombres que no conocen a Cristo o con líderes, todos nosotros en el matrimonio pasamos un montón de situaciones que hay que enfrentar y no son fáciles, ¿no? Y todos somos imperfectos. Pero él les está diciendo, va a ser tan tremenda la conducta de ustedes que aún los inconversos, sus maridos inconversos, van a poder ser ganados por la conducta de ustedes. Es tremendo lo que Pedro está diciendo. Ahora, Pedro había tenido un encuentro con el Señor y fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotras, todo esto que estamos hablando, ¿no? De ser mansas, de ser tranquilas, de no ser ásperas con nuestro carácter, de aprender a ser tiernas, porque como que vamos perdiendo la ternura o quizás no crecimos en un contexto tierno y no sabemos lo que es ser tierna. Todo lo bueno no viene porque nosotros digamos, bueno, yo desde mañana, no, es el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios nos pide cosas tremendas, pero nos pide cosas tremendas porque nos da el poder sobrenatural, interminable del Espíritu Santo, ¿no? No es que nos está diciendo, yo te mando ahí a que sufras y que, no, porque en la carne ninguna puede hacer esto en la carne, pero está el poder de su Espíritu Santo para que yo aprenda a ser una mujer y una sierva y una hermana dócil, ¿no? Una hermana sensible, una hermana humilde, humilde, ¿no? Qué característica. Y en el reino de Dios hay algo que es fundamental, que vuelvo, lo dije hoy, pero en el reino de Dios es algo sumamente, no sé si quiero decir que es la base, pero que hay una estructura ahí de autoridad, hay una estructura. El reino de Dios se maneja por autoridad. Y el reino de las tinieblas reconoce autoridad. Entonces, la autoridad no es una cosa como que yo digo, yo si quiero me sujeto y si no quiero no lo hago. Yo con esta palabra de Pedro puedo decir, la verdad me cae re mal, esto es de hace 2000 años, yo no lo tomo, bueno, yo me puedo seguir conduciendo como quiero en mi casa, o puedo reconocer que hay algo que Dios establece en su palabra, no porque sea un Dios anticuado, sino porque es un Dios bueno y quiere nuestro reposo y quiere nuestro bien. Pero la autoridad es un tema muy serio, por eso en las escuelas nosotros sufrimos lo que sufrimos con el desastre de niños y niñas que están totalmente desprovistos de autoridad y de figuras que se hayan puesto en el lugar de autoridad. Lo mismo los adolescentes y toda la sociedad, ¿no? Me iría por otra rama, pero la autoridad es imprescindible en el reino de los cielos. Y cuando hay otra palabra, cuando Pablo habla de que la mujer profetice con la cabeza cubierta, no está hablando de la mantilla, está hablando del lugar que yo ocupo. Está hablando que en el reino espiritual yo tengo que respetar mi lugar y yo tengo que mantenerme cubierta por los que Dios puso sobre mí. En mi casa, converso o inconverso, es mi esposo. En la iglesia, simpática o antipática, es mi líder. Súper dinámico o una persona más pasiva, es mi pastor. Hay un reino establecido de autoridad y cuando yo ¿cómo puedo decirlo? Cuando yo empiezo a estar disconforme con ese otro y empiezo ¿no? A estar mal, en realidad yo no me estoy enojando tanto con mi esposo, con la líder o con el pastor o con la directora. Yo me estoy enojando con el que hizo el modelo. Me estoy rebelando en contra del que hizo el modelo, ¿no? Entonces, el tema de la autoridad, que quizás daría para otro tema,
es algo súper serio, ¿eh? No, no hay que dejarlo así como bueno, lo elijo. No, no, hay que prestar atención. Y en el versículo 5 habla de Sara, y este versículo es tremendo, porque dice, porque así también, no externamente, sino internamente, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban que el marido por fin le arregle todas las cuestiones de la casa, que esperaban en Dios, esperaban en Dios. Estando, o sea, esperaban a Dios, en Dios, estando sujetas a sus maridos, no tratando de meterles a la fuerza el evangelio, ni tratando de que ellos hagan lo que yo creo que tienen que hacer. No, no, estando sujetas a sus maridos. Versículo 6 nos habla de Sara, la madre de Isaac, ¿no? La esposa de Abraham. ¿Cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza? A mí este versículo me chocó tanto tiempo, yo esto como que lo pasaba como por arriba. Y, y el otro día cuando lo leí, no está diciendo que nosotros tenemos que, no está siendo literal, no es que está diciendo, le tienen que decir Señor. Sara está reconociendo en su marido quién es delante de Dios. Sara está honrando a Dios en su marido. Por eso le dice Señor. No, su marido mintió más de una vez por ella. Era un hombre miedoso. Eh, Abraham era un hombre imperfecto, era un hombre incompleto, pero ella, reconociendo el lugar que delante de Dios su marido ocupaba, y reconociendo que Dios era el que había constituido ese matrimonio y el que tuvo la idea de formar matrimonio y familia, le dice Señor. ¿Entienden lo que digo? Ahora no vamos a salir ninguna a decirle Señor al otro, pero está hablando de una actitud hacia Dios, no hacia su esposo, porque dice que ella esperaba en Dios, no veía ningún cambio en él, seguía esperando en Dios. Y fue una mujer madre a los 99 años, miren, 99 o 90, no sé cuánto tenía. Miren si no aprendió a esperar en Dios, ¿no? ¿Cuánto pasaron ellos dos juntos? Pero su actitud era una actitud de respeto. Y nosotros no nos podemos saltear esto. Si yo quiero estar bien con Dios, si yo quiero tener la bendición eterna, dice que ella alcanzó bendición eterna, eterna la bendición. Y nosotros en realidad, todos los que recibimos el tremendo regalo del Evangelio, lo recibimos porque el Señor se revela también a este pueblo, ¿no? Del cual viene de Abraham y de toda la descendencia. Y lo que Dios me habló a mí en las últimas 2 o 3 semanas fue, ustedes saben que yo he luchado mucho tiempo con migrañas, pienso mucho, pero específicamente lo que Dios me habló a mí y que era lo que yo quería compartir en esta mañana es que yo cargaba con muchas cosas por no aprender a ocupar mi lugar. Y estuve pensando mucho en esto y lo he estado masticando un montón y quizás no les pasa a ustedes, porque no hay que generalizar, pero pongámonos delante del Señor. Quizás muchos de nuestros problemas y nuestras inconformidades y nuestras amarguras y aún nuestros dolores físicos, nuestras ansiedades, un montón de cosas que nos pasan a las mujeres hoy en día, tiene que ver con querer cargar con cosas que Dios no quiere que nosotras carguemos. Porque lo de la liberación femenina es una mentira. La mujer no es libre queriendo igualar y ocupando lugares que no estamos diseñadas para ocupar. Que lo podemos hacer, y sí lo podemos hacer, chicas, porque hermanas, porque la mujer tiene una capacidad tremenda por el Señor, ¿no? Que lo podemos hacer, sí, que es lo ideal y es la voluntad de Dios, y no siempre, no siempre. Entonces, muchas veces nosotras, por esta habilidad que tenemos de estar con nuestra cabeza metida en 10 cosas a la vez y realmente tener una capacidad por Dios como ese otro sentido, ¿no?
de ver donde quizás el otro no ve, de ver el detalle, de ver lo pequeño. Eh, a veces eso se nos vuelve en contra. Y nuestro corazón tan tierno y que enseguida quiere ayudar, ¿no? También muchas veces eso se nos vuelve en contra. Y yo voy a decir algunas cosas de mi hogar, de mi matrimonio y también de la iglesia, que por ahí a ustedes les sirve o no. Si no les sirve, déjenlo pasar. Si les sirve, bien. Por ejemplo, ¿no? Si él no lo hace, lo voy a tener que hacer yo. No lo hace él, voy a llamar yo a alguien que lo haga. No solamente en los arreglos de la casa, que es el tema, ¿no? Sino en las cuestiones de la crianza de los hijos, de cuestiones económicas, del electrodoméstico que quiero cambiar y no me lo compra y no gasta y gasta en el auto y no, bueno, lo voy a hacer yo. Y con las posibilidades que hemos tenido de empezar a trabajar y que tenemos nuestro dinero, muchas veces eso también fortalece este pensamiento de yo gano mi plata, que no me venga a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y son cosas que suenan, que tienen como un peso de, che, está bien lo que está diciendo, pero guarda, guarda porque atrás de eso se alimenta una actitud que puede ser muy peligrosa. Dar una contraorden. A mí esto me lo enseñó a mí, cuando yo tenía a mis hijos chicos. Una contraorden quiere decir que es muy dura en la adolescencia. Bueno, el otro le dice que no, ¿no? El otro le dice al hijo que no, y el nene viene conmigo. Papá no me deja ver los dibujitos, mami, ¿me dejas? Y nosotras, sabiendo que el papá le dijo que no, o al revés, le decimos que sí. Después en la adolescencia, todo lo que nosotros en la niñez le hicimos así, en la adolescencia eso se potencia, se potencia. Y son cosas pavas las que yo pensé, porque son cosas pavas las que yo, pavas, quiero decir, no son como, wow, que vos decís, ¿qué estás diciendo? Pero son cosas chiquititas que van después como, ¿no? Como generando otras. La contraorden, ¿no? Y en la iglesia, el pastor dijo y yo después me junto en una mesa o me pongo a charlar. No, yo eso que dijo, no. ¿Viste lo que dijeron el otro día? Yo no lo veo tan así. Yo no lo voy a hacer así. La contraorden, ¿no? Eh, manifestar desacuerdo, que para eso las caras que nosotras hacemos, ¿no? Los comentarios, los silencios, los silencios, los castigos que a veces damos, que ustedes saben a lo que me refiero, en la intimidad. Hay muchas cosas eh, que a veces por nosotras querer lograr lo que creemos y vemos que está bien, empezamos a utilizar métodos que no son buenos y que no traen bendición. Que nuestro hogar y que la iglesia sigue estando, sí, porque la misericordia de Dios nos sigue sosteniendo. Pero cuidado, porque a veces esto que nosotros estamos haciendo nos está quitando bendición, nos está quitando paz, nos está quitando reposo, ¿no? Manifestar desacuerdo, bueno, yo un montón de veces, ¿eh? Y a veces adelante de mis hijos y la verdad me he tenido que arrepentir. Hablar de la otra persona a espaldas, ¿sí? No cuando está enfrente. Esto que yo digo, si la líder tiró una idea, yo después encargarme de que no se haga, porque no me gustó, porque yo quería hacer otra cosa y mi idea era más linda. O cuando el esposo no está y mi hijo me cuenta algo del esposo o del papá, o a veces nos puede pasar como abuelos, ¿no? Que los nietos vienen y nos cuentan cosas, eh, cubrir, cubrir a nuestro hijo. Cubrir a nuestro hijo a costa de nuestro esposo. Y desautorizar la figura del esposo o del líder, sea líder de jóvenes. Si el líder de jóvenes le dijo algo a mi hijo, de que se siente bien en la reunión, digo cualquier cosa, de que no llegue tarde, y el nene viene y me cuenta, mamá, no quiero ir más, porque el líder, no vayas más, hijito, no, no vayas más. Listo. El daño que le estamos haciendo a nuestro hijo
La autoridad se va como edificando y se va edificando con reconocimiento. Yo tengo que ayudar a que mi hijo tenga figuras de autoridad arrancando por casa. Si yo no tengo al papá en la casa, mi hijo va a tener, gracias a Dios por su provisión, un líder de jóvenes o un líder de adolescentes. Yo lo tengo que respaldar al líder. Si yo veo que hay algo que me preocupa, puedo hablar con el líder, puedo hablar con el pastor, puedo decirle a mí esto no me... Pero hermanas, cuidémonos de sacarle el cuero a los líderes adelante de nuestros hijos, porque después oramos para que los chicos vayan a la iglesia, pero los chicos, sobre todo, más que lo que lo que les decimos, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, esto de cubrir a nuestros hijos y de que nadie me toque al nene y de que mi marido no lo entiende y yo sí lo entiendo, ni les cuento si son hijos varones, ¿eh? Que está tan destruida la masculinidad, y si yo tengo un hijo varón, yo tengo que acercarlo a su papá. Los hombres no tienen la fluidez de palabras que tenemos nosotros, pero tienen otras maneras. Pero que yo me meta a decirle, no, tu papá no te entiende, yo sí te entiendo. Tu papá no te da plata para ir a comer la hamburguesa, te la doy yo, mi amor, pero no le digas que yo te la di. ¿Ustedes saben la confusión que le creamos al chico? Es preferible, por más que él se frustre, que le digamos, no, hijito, tu papá no te dio la plata, yo tampoco, a que hagamos esto otro, porque además estamos criando una generación de adolescentes, de jóvenes que no conocen la frustración. Y me hago cargo de lo que digo. Nosotros somos padres que muchas veces dijimos sí a todo. Y vamos, venimos, le damos, le damos, le damos, y el chico no conoce el no. Entonces, esto también es muy peligroso, es algo chiquitito pero peligroso, ¿no? Reclamar a la autoridad desatención. Vuelvo a decir, arranco por casa. Vos no estás nunca, estás todo el día en el trabajo, te vas con el fútbol, acá no estás. Ese reclamo, ¿sí? Como si que el otro tuviera el trabajo o sus responsabilidades, a mí me habilitara a convertirme en una mujer, contrario a lo que le llamamos no, hoy, ¿no? Una mujer con aspereza, no una mujer que busca el momento apropiado, sino una mujer que le va a echar en cara. Se fue a jugar a la pelota, cuando venga que se cocine él, porque yo no le voy a cocinar, porque se fue a jugar al fútbol, porque se fue otra vez a la reunión de hombres, porque a veces también nos agarra la chiripiorca con la iglesia, ¿eh? Lo digo porque lo sé. Tanta iglesia. Y en vez de acompañar a ese hombre que está saliendo a trabajar, que tenemos la bendición de un hombre que trabaja, no, estamos, viste, como vieron como ahí joneando. Y esto también lo vuelvo a trasladar a la iglesia. El pastor no me atiende, no se da cuenta de lo que me pasa. Le mandé un mensaje la semana pasada y nunca más me escribió, ¿no? El reclamo de la desatención, poniéndome yo en el lugar donde yo merezco que me atiendan, me hagan caso, ¿no? Me escuchen. Y la última, que esta es la peor mía, querer opinar y saber sobre todo y más de lo que debo. Y acá fue donde el Señor a mí así, tac, me dio. Mi esposo es pastor acá en el barrio donde nosotros estamos. Y nos pasa que un montón de veces él está con cuestiones de la iglesia, con cuestiones de los hermanos. Yo metida como jeringa de hospital, siempre queriendo saber, escuchaba, qué sé yo, conversaciones de él con otro hermano, y yo, mientras él estaba hablando por teléfono, yo, no, no, pero fíjate porque por ahí metida, que aparte nadie me preguntó, y después opinando sobre temas de los hermanos, porque es casi imposible que las cuestiones que tienen que ver con la iglesia no entren a la casa. O sea, uno, la verdad es que ama a la iglesia y ama a los hermanos, ¿no? Y muchas veces uno tiene peso por las cuestiones. O sea, no puede vivir una vida ajena a la iglesia, ¿no? La iglesia está en la vida. Y yo fallé mucho en esto. Y justamente este fue cuando Dios me dijo, vos estás mal porque estás traspasando un límite y te estás metiendo en cosas que no te corresponden. Y ustedes no saben en la escuela en la que yo estoy. De 25 comentarios que hago por día me debo tener que arrepentir de 20. De un montón de cosas que quiero opinar y dar mi punto de vista, porque creo que ellos como son hombres y son líderes no lo ven todo. Y esto lo digo con tristeza y no lo digo con gracia.
porque creo que es triste. No lo ven todo, no lo saben todo, entonces ahí tiene que estar uno, la mujer, que sí saben. Ahora, que la mujer tiene un rol tremendamente importante, por eso dice la palabra que la mujer edifica la casa, que la mujer tiene un rol, hermanas, tremendamente importante en la casa, en la iglesia y en todo ámbito donde se mueva, eso es indiscutible. Pero hay un ser que sabe muy bien cuál es el potencial de la mujer y es Satanás. Y él va a tratar de todas las maneras posibles de distorsionar la capacidad que Dios nos dio, de cargarla, de distorsionarla, de oprimirnos y de llevarnos una y otra vez a corrernos de ese lugar del que les hablé al principio. Hay cosas que no cambian en casa. Yo tengo al mayor intercesor y abogado que nadie puede tener, que Jesucristo, que dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hay cosas que yo veo que no cambian en mi casa, yo puedo ir delante de Él. Yo tengo mis hermanas en la iglesia que me pueden ayudar. Yo tengo muchas amigas preciosas, siervas de Dios con sus esposos inconversos. No es fácil, pero ¿saben qué? Muchas veces viene el diablo con la semilla de la división. Este hombre, este tipo, ¿no? Y ahí siembra, y ahí divide, y ahí... No, no es fácil. Tampoco es fácil cuando estamos los dos en el Señor, porque estamos en una batalla, pero tenemos recursos. En primer lugar, la relación con el Espíritu Santo, la oración, el grupo de amigas, de mujeres, el grupo de WhatsApp. Yo no estoy sola, ¿no es cierto? Eh, y, y después ir una y otra vez a ese lugar, que es mi lugar de descanso, que es decir, Jesús, yo ocupo mi lugar. Y yo soy humilde para reconocer que con esto no puedo, no puedo. O sea, esto me sobrepasa la situación con mi hijo, me sobrepasa la situación con mi nieto, me sobrepasa la situación con esta hermana de la iglesia. Yo ya lo dejo en tus manos, ¿no? Y una y otra vez se me viene, porque yo les decía ya, soy bastante de hacerme el bocho, cuando Jesús le dice a María, a Marta, una sola cosa es necesaria. Y esa palabra para nosotras, para mí, o para mí, no sé, hay una cosa que es necesaria, que es imprescindible. ¿Y qué es esta? ¿No? Es llevarle todo esto al Padre. Es caminar con Él en un yugo que no es un yugo que nos oprime o que nos lleva arrastrándonos. No, porque el Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestra tendencia, como digo, a la compasión, a preocuparnos, a querer que esté todo bien, a querer que nuestros hijos tengan el mejor papá, a querer que no les falte nada, a querer que la iglesia sea un lugar perfecto. Dios lo sabe todo. Él soñó la perfección y él hizo la perfección, pero no se frustró y no deshizo todo cuando fallamos, ¿no? Él hizo otro plan y está trabajando en ese plan. Entonces nosotras seamos parte de nuestra casa o en nuestro círculo donde tenemos una autoridad, permitir que el reino se establezca ahí. Y para terminar, vamos a leer Primera Pedro 4, 7 y 8. No. ¿O será segunda Pedro? El que dice, sométanse. Ay, Santiago, no, no. Esperen que se me perdió. Era Santiago. El versículo que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. Bueno, vamos a leer el otro, porque se me perdió. Perdón, chicas. Primera Pedro 4. Santiago 4:7. Ah, Santiago 4:7. Gracias, amor. Vieron, acá tengo a mi marido al lado que... Santiago 4:7. Someteos. Ah, perdón, desde el 6. Pues Él da mayor gracia. Eso, la gracia. Nosotras vivimos por la gracia sobrenatural. Que la gracia quiere decir, yo no puedo, Él siempre puede. A mí no me alcanza, a Él le sobra.
Yo me equivoco, Él me perdona. Eso es la gracia, o sea, no, es impresionante la gracia. Bueno, Él da mayor gracia, ¿no? Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nos suena bárbaro, nosotros nos ponemos ahí, sí, Señor, yo me someto, y nos ponemos a reprender al enemigo, y el enemigo se va porque tenemos autoridad, pero si nosotras no nos sometemos a la institución de Dios, a la institución del reino de Dios, a las maneras de Dios y a los mandamientos de Dios, el diablo tiene lugar para oprimirnos. Nuestra mayor autoridad viene del lugar que ocupamos nosotras, en el puesto donde nos toca. Ahí viene la autoridad. Indudablemente tenemos autoridad para echar fuera demonios, para discernir espíritus. Estamos siendo llamadas igual que el varón en cuanto a la llenura de los dones, ¿no? No es que porque somos mujeres no tenemos los mismos dones. No se trata de eso. Tenemos los mismos dones, la misma dignidad. Somos profundamente amadas por el Señor. Pero hay un lugar que la mujer tiene que ocupar y es el lugar donde mayor gracia y poder del Espíritu Santo vamos a recibir para ejercer realmente un, un dominio, pero no hablo de dominio de manejar, una influencia, eso quiero decir, una influencia no por lo que hacemos, sino por el Espíritu que nos gobierna, por lo que logramos. Saben que el enemigo sabe lo que una mujer llena de estas características que Pedro dice puede hacer. Por eso viene muchas veces a oprimirnos, a llenarnos de duda, a hacernos pensar mal del esposo, a hacernos pensar mal del pastor, a hacernos pensar mal de la líder, a hacernos pensar mal de la iglesia, porque él siempre va a dividir, porque él sabe que si divide, reina. Ya lo dice el dicho y lo dice Jesús. Ningún reino dividido contra sí mismo puede prosperar, arrancando por casa. ¿Queremos ver el reino de Dios en casa? Bueno, hay una tarea que no se la podemos dar al esposo, porque en ningún lugar de la palabra, de la Biblia, dice esposos sometan a sus esposas o esposos hagan que sus esposas se sometan. Todas las veces que habla Pedro, Pablo y no me acuerdo qué otro, habla de esto, le habla a las esposas. Hay una tarea que es nuestra y si nosotras no la hacemos, no la puede hacer nadie más en casa. Y yo estoy en este camino que me está costando mucho, porque les digo, yo tengo una historia de una crianza, ¿cómo se dice cuando el hogar no es? Bueno, no me sale la palabra ahora, eh, pero bendigo a Dios porque tuve tantas figuras eh, espirituales y que me mostraron esto en la práctica, ¿no? Así que eso es lo que yo les quería compartir. Y lo último que quiero decir es que estamos acá hoy en esta mañana juntas por el acto más grande de amor y sujeción que alguien realizó, que fue Jesús. Porque Jesús oró 3 veces al Padre y le dijo, Señor, si hay otra manera, no quiero, pero le dijo que se haga tu voluntad. Y él se sujetó a sí mismo porque después le dice a los discípulos, ustedes no saben que si yo quisiera, le podría pedir al Padre que me mande 12 legiones de ángeles. O sea, no solamente se sometió en su carne, se sometió en su poder como Dios, se sometió en todo lo que es Jesús, ¿no? Lo tenemos a Él, que es el que nos da este poder para hacerlo nosotras también. Así que yo quiero invitarlas con mucha humildad, porque no vengo a dar cátedra ni a hacerme la que lo sé, porque yo estoy en esta carrera y me cuesta mucho, pero quizás nos tengamos que arrepentir, hermanas, quizás tengamos que pedirle al Espíritu Santo, ¿no, Señor? Perdóname, perdóname por cargarme, por llevar cuestiones en casa o en la iglesia que no debía. Quiero descansar, quiero recibir tu reposo y
y estoy dispuesta a empezar a ocupar, porque creo que es un aprendizaje, creo que es un lugar donde tenemos que ir continuamente. eh, Quiero ocupar el lugar que vos querés que yo ocupe, ¿no? Arrancando en casa y siendo todas nosotras mujeres, abuelas, tías, no sé qué lugar ocupamos, líderes, maestras, que impacten a otras mujeres donde está siendo todo destruido, que nuestras vidas realmente sean así, no sean luminares para otras chicas. Así que esto yo les quería compartir. Sé que no es una palabra como muy simpática, pero, pero bueno, yo quiero bendecirlas porque a mí es algo que me está trayendo mucho bien, mucho bien. Yo mucho tiempo no entendía por qué me sentía como me sentía, por qué oraba y por qué había cosas que seguía sintiéndome mal y en realidad el Espíritu Santo me fue hablando de esto, ¿no? De empezar a, a hacer más silencio, a hablarle de otra manera a mi esposo, a no meterme en todo, a esperarlo. Y esto lo traslado a la iglesia, ¿no? Así que bueno, les dejo esto. Eh, no sé, Andrés, si quieren decir algo, oramos, ¿te parece? Sí, oremos. Señor, queremos agradecerte por dejar todo en la escritura, cuántas cosas nosotros hubiéramos sacado, cuántas cosas nos hubieran parecido como, no sé, como fuertes o como demasiado duras. Y sin embargo, todo está en la palabra, Señor. Nos dejaste tantas situaciones y testimonios de tantas personas que pasaron situaciones parecidas y algunos mucho más peores que las nuestras. Y sin embargo, toda la Biblia da testimonio de tu mano y toda la Biblia muestra el obrar de tu Espíritu Santo, buscando restaurar todas las cosas en el ser humano y en nosotros. Gracias por no darte por vencido y gracias porque vos tenés ternura con nosotras y nos amás y, y sabés cuándo podemos ver las cosas y sabés cómo mostrárnoslas, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos sigas enseñando a descansar en la humildad y en el caminar junto a vos, en el saber en primer lugar esperar en vos, mirarte a vos, hablar con vos y entender, Señor, quién es tu persona y someternos a la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es el que nos consuela, que es el que nos llena del poder y es el que produce en nosotras todo el fruto del Espíritu Santo. Sos vos, Espíritu Santo, por eso te honramos en esta mañana y yo te pido que visites a cada una de mis hermanas en lo que ellas viven, en las situaciones que están viviendo en su hogar, con sus esposos, con sus hijos, con sus nietos o en la iglesia o cualquier cosa que las haya hecho sentir frustradas, desanimadas, Señor, oprimidas, que les haya quitado la alegría en el nombre de Jesús. Señor, ahora llévate toda carga, llévate toda opresión, llévate toda tristeza, llévate toda amargura, llévate todo resentimiento, Padre, refresca nuestra mirada para poder verte a vos y para poder ver a nuestro esposo o a la autoridad que tenemos cerca con tus ojos, Señor, para poder ser mujeres llenas de gozo y del Espíritu Santo y estar investidas y revestidas con esto que decía Pedro, Señor, que pueda seguir llevando mucha vida, así como hemos podido dar vida física, que podamos seguir dando vida espiritual en muchos lugares. Señor, bendecí a mis hermanas, sus manos, las labores de sus manos, lo que hacen, a dónde se mueven, a dónde van. Bendecí sus hogares en esta mañana y gracias por poder compartir este tiempo con ellas, Señor. Yo me reconozco tan necesitada de vos y tan necesitada de ellas y tan necesitada de la iglesia y de que me sigas enseñando. Gracias, Espíritu Santo, honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.